7:31, vamos a una pausa y al volver nos acompaña Alberto Acosta Burneo, analista económico, editor de Análisis Semanal. La competitividad de las exportaciones no petroleras y su importancia para la economía nacional ante el colapso de las exportaciones petroleras. Ya regresamos, quédese con nosotros. Análisis Semanal. En su última edición destaca que el 3 de febrero Estados Unidos y 11 países del Pacífico firmaron su adhesión al Acuerdo de Asociación Transpacífico que creará la mayor área de libre comercio del mundo, mientras el Ecuador se mantiene al margen de estas iniciativas e insiste en acercamientos con países de menor importancia comercial como Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Canadá, Irán, República Dominicana, Costa Rica y Turquía, y que no se incluye a Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. Está con nosotros Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, mucho gusto. Si Estados Unidos ya es el principal destino de nuestras exportaciones y solamente gozamos del sistema generalizado de preferencias, que es unilateral, sin reciprocidad y del cual se benefician otros 130 países en desarrollo, ¿cuáles serían las ventajas de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos como los que tienen todos los países de las Américas en la cuenca del Pacífico? Lo primero sería darle seguridad a las exportaciones. Recordemos que el sistema generalizado de preferencias no se renueva de manera automática. Vivimos este año, hace poco tiempo, algunos meses sin el acuerdo, con la incertidumbre de esas inversiones que se deben realizar para la exportación y que están pendientes de si se renueva o no se renueva el acuerdo. En segundo lugar, ese acuerdo rige para un grupo importante de países, no solo para el Ecuador. Entonces no tenemos beneficios adicionales como sí los tienen los países que firman acuerdos bilaterales con Estados Unidos, como han sido Colombia o Perú. Entonces las exportaciones ecuatorianas necesitan una mayor seguridad. No podemos seguir cargando al presupuesto el costo, por ejemplo, de la pérdida del ATPDA. También otro beneficio unilateral que recibió el Ecuador hasta que lo perdió hace algunos años y que se lo asignó como un cargo al presupuesto general del Estado por alrededor de 30 millones de dólares para seguir financiando a los exportadores o compensar a los exportadores por esa pérdida. El colapso de las exportaciones petroleras resalta la importancia de las no petroleras, que eran muy competitivas con un dólar desvalorizado y sus costos de producción sin sobretasas arancelarias. Ahora, esta situación se ha revertido y para rematar las cosas carecemos de acuerdos bilaterales de preferencias comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, nuestros principales socios, donde además el superdólar no afecta nuestra competitividad. ¿Estarán funcionando el drawback o devolución de impuestos que ha establecido el gobierno? ¿Traerá una ventaja el timbre cambiario para las exportaciones? Bueno, aquí hay que reconocer el problema de fondo, y el problema es que el país se ha vuelto un país costoso para producir. Podemos ver las cifras, veamos qué ha pasado en los últimos 5 años. El costo de las manufacturas se incrementó en un 45% en dólares, es decir, producir en el Ecuador es un 45% más costoso de lo que era hace 5 años. Y eso es el resultado de la sustitución de importaciones, una política de cerrar fronteras, de cargar de salvaguardias, aranceles, cupos. Todo esto encareció las materias primas, redujo la disponibilidad de materias primas e inclusive toca buscar materias primas de inferior calidad y el producto final termina siendo también más caro. Entonces el afectado de fondo de este tipo de políticas es el sector exportador, que es menos competitivo, que tiene costos elevados de producción y que además ni siquiera puede beneficiarse del dólar fuerte. Porque hay que recordar que el dólar fuerte es tal vez una desventaja al momento de vender a países con monedas desvalorizadas, pero también puede ser aprovechado una parte positiva, que es importar insumos más baratos de países con monedas débiles. Por ejemplo, insumos de Colombia en este momento son insumos mucho más baratos para el país. Pero claro, esta política de cerrar las fronteras, de encarecer la importación, lo que hace es no permite que las empresas, que la producción aproveche de este dólar, los beneficios de un dólar fuerte y que además tenga cargos más importantes en la producción. Es decir, que el aislamiento del Ecuador, en cuanto que no tiene acuerdos bilaterales de comercio con los socios más importantes, se agudiza con el establecimiento de sobretasas o de timbres cambiarios que realmente también obstaculizan y perjudican esas
esas relaciones comerciales porque así lo han manifestado esos países en la Organización Mundial del Comercio. Definitivamente, no tener acuerdos comerciales nos está pasando ya la factura. En el caso de Europa, en el banano pagamos un recargo al día de hoy de 64 centavos por caja. Un castigo tiene el banano ecuatoriano frente al banano colombiano. En el caso de Europa se está pagando a cargo del presupuesto una compensación a los exportadores por haber perdido el ATPDA. Tenemos que, en realidad, además hay unas políticas internas de incrementar costos de producción. Entonces vemos cómo recientemente se incrementó el valor de los combustibles y de la electricidad para uso industrial. Menos productividad, menos competitividad para el sector exportador. Se han incrementado salarios también estos años en términos reales en 16%, sin considerar el incremento real en la productividad. Y sobre todo vemos que el factor que más ha afectado a las exportaciones es esta abundancia de petrodólares que vivimos en la última década, que ingresaron a la economía, elevaron la demanda de servicios y los servicios se incrementaron de costo de una manera notoria. Entonces los sectores exportadores han sido los damnificados de estas políticas porque tienen ahora mayores costos internos, costos no solamente de bienes que tienen que importar con recargos, con salvaguardias y eventualmente será con timbres, si es que llega a aprobarse, sino que además tienen que pagar mayores costos por los servicios y los servicios definitivamente están en unos niveles elevados como para poder seguir sosteniendo la competitividad del sector exportador. El timbre cambiario todavía no existe. ¿Qué se conoce sobre su eventual aplicación? ¿Cómo funcionaría? ¿Es necesario este remate de divisas? Bueno, no hay una figura oficial que se haya dicho, se ha hablado de cómo podría funcionar, existen distintas opciones. Funcionaría como un mecanismo, podría ser un título, por ejemplo, que recibe cada exportador por cada dólar que envía y que lo vende para que el importador pueda comprarlo con un sobreprecio para poder importar. Entonces, lo que funciona en la práctica es como un encarecimiento de la moneda, funciona como un tipo de cambio, en la cual un dólar para importar puede comprar menos. Es decir, el dólar ecuatoriano se devaluaría en la práctica, compraría menos que un dólar estando en el exterior. Ahora, pero ¿cómo lo hacen obligatorio? Obligando a que con esos timbres se pagan los aranceles, tengo entendido. Porque si un importador quiere importar, no necesita ir al Banco Central a comprar el dólar, él tiene sus propios dólares, a lo mejor están afuera, ni siquiera entran al país, simplemente pagan una importación de bienes de capital o materias primas que ingresan al país para movilizar el aparato productivo. Entonces, ¿qué necesidad tendría un importador del timbre cambiario? A no ser que lo obliguen para que con ese timbre pagar los aranceles. Bueno, en una declaración del presidente hace algunas semanas mencionaba justamente ese funcionamiento. Decía que se podía dar que con ese timbre se pagaba los aranceles. Entonces, un producto que no tiene aranceles tampoco requiere de timbres. Un producto con aranceles más elevados requiere de timbres. Entonces, en la práctica funciona como una sobretasa adicional a los aranceles. Que se ha hablado que puede ir en una especie de banda cambiaria, donde tendríamos un mínimo y un máximo, y que habría una intervención cambiaria por entidades estatales o inclusive por el Banco del Pacífico, en el cual compraría o vendería cuando los precios se salen de estos márgenes. En la práctica lo que sería es un encarecimiento de las importaciones. Vemos que se sigue afectando la competitividad ecuatoriana, se sigue trabajando con esta idea del mercado cautivo, la sustitución de importaciones, que lo que hace es, por un lado, afectar competitividad de exportadores y para los nuevos negocios que aparecen dentro de estos mercados, son mercados tan poco competitivos que son negocios pensados en pequeño, negocios que no pueden salir adelante porque no están preparados para la competencia, no están pensados en un mercado regional al menos, sino son mercados pensados para el Ecuador, un mercado muy pequeño, y que en el fondo lo que está haciendo es seguir afectando la productividad del país y no está solucionando, sino agravando aún más el problema de fondo, y es que tenemos precios muy elevados, que somos un país muy costoso para producir, y eso nos resta competitividad frente a nuestros vecinos. Pero ocurre que con el superdólar más bien deberíamos ser un país que no debería tener ese problema. Y podríamos bajar los costos de producción. El problema más bien es para los países que devalúan, son esos los que ya se les aparece la inflación, son esos justamente los que se enfrentan a problemas con sus exportaciones y con su comercio exterior. Definitivamente deberíamos poder aprovechar y que la producción ecuatoriana pueda recibir el beneficio de tener un superdólar. Y el beneficio es importar insumos y bienes de capital más baratos de países que han devaluado sus monedas. Ese sería un beneficio para abaratar la producción en estas circunstancias. Pero ese beneficio se elimina con los recargos sobre tasas y cupos. Alberto Acosta, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Steffi.